Mi nombre es Manuel Alejandro Rubio, soy de grado décimo del Colegio Estela Matutina de Chía. Hoy vengo a hablarles sobre la obra literaria Mañana morirás de Gina Mayer. Gina Mayer nació en 1965 en El Wagen, Alemania. Estudió diseño gráfico antes de consolidarse con sus dos hijos. Em, Además de trabajar en el diseño gráfico, ella trabajaba también haciendo y redactando textos. Ya luego del nacimiento de sus dos hijos, ella se dedica a escribir libros para niños y para jóvenes actualmente. Actualmente vive con sus dos hijos en Düsseldorf, Alemania. El libro es del género dramático. Hay tres personajes principales que son Moritz, Sofía y Philips. El libro no tiene un orden cronológico. El libro presenta saltos entre los tres personajes principales a medida que va contando las historias de cada uno. La historia comienza con Sofía, que es una niña que es como insegura de sí misma, que es una niña que en el colegio ella cree que todo el mundo mantiene pendiente de lo que ella está haciendo, y todo comienza en la clase de gimnasia, donde ella eh, sale corriendo de primeras para que nadie se dé cuenta de su cuerpo mientras ella se cambia, y sale de la clase antes pues para que nadie vea, vea cómo es su cuerpo y posteriormente la vayan a criticar. Luego, ella tiene un hermano que se llama Moritz, quien eh, está presentando evaluaciones en la universidad y tiene que hacer como un tipo de oratoria, y también tiene que hacer una evaluación, y pues no es que le haya ido muy bien, entonces él está como un poco decaído. Entonces él tiene un amigo que se llama Félix, y como que antes estuvo en la casa de, de Félix, Moritz estuvo en la casa de Félix. Entonces como que él dejó las llaves en la casa de Moritz, entonces Félix le fue a llevar las llaves a Sofía al colegio. Entonces luego como que Moritz la invita como a, a tomarse un café, pero ella como que lo malinterpreta y quiere que Moritz va como por otro camino. Es un poco engreída. Entonces eh, Sofía, pues asustada porque pues estaba en clase de gimnasia, y iba a llegar como toda sudada a la supuesta cita. Entonces ella fue y se echó como un poco de agua, fue y como que se bañó un poquito en las duchas del colegio, pero no tuvo como con qué secarse, entonces llegó un poco mojada. Y pues el colegio era un poco permisivo, entonces ella pudo salir del colegio como una hora para ir a encontrarse con Félix. Entonces, no, primero Sofía llega a la cafetería y ella cree que la van a dejar plantada, por lo que Félix no llega durante un rato. Entonces Sofía ya como triste, ella ya estaba como pensando en irse cuando llega Moritz, y entonces empiezan a hablar sobre la universidad del hermano, sobre ellos, sobre que cómo estaba el... En la segunda historia pues son tres, que pues es la de Sofía, la de Julie y la de Philip. Entonces la segunda historia es la de Julie, que es una chica que es buena actuando y ella quiere salir como adelante, entonces busca como un papel en una obra de teatro,
la cual estaba compitiendo como con su mejor amiga Verónica. Entonces ella era muy buena actuando y haciendo lo que hacía. Entonces, porque ella le ponía esmero a las cosas que hacía, entonces ella se ganó el papel, pues ella no es que se le dificultara mucho actuar, pues para ella era demasiado fácil actuar y aprenderse los papeles, no como su amiga que era un poco más forzado a la hora de hablar. Entonces luego como que la amiga le coge rencor por el hecho de que le haya quitado el papel. Entonces ellas dejan de ser como mejores amigas y por esto es que termina como su amistad, por así decirlo. Entonces mucho tiempo después Julie, ella decide como independizarse y decide comprar un apartamento y finalmente pues encuentra un apartamento como de 5 pisos, pues no es muy grande que digamos, y le tocaba como el segundo piso y arriba tenía un vecino que se llamaba tenía un vecino que se llamaba Cristian. Entonces este vecino pues mucho más adelante lo va a conocer. Ella primero se enfoca en su trabajo, era buena haciendo lo que hacía, pues ella le ponía esmero a su trabajo y por ejemplo si una señora llegaba, ella como que le bajaba todas las prendas de vestir como para que se probara y se pudiera llevar algo. Entonces la señora finalmente, un día, una señora se llevó casi como 300 euros en ropa, entonces le fue bien. Entonces, y cuando la jefe, por ejemplo, estaba almorzando, entonces ya como que la trataba de reemplazar. Entonces un día ella estaba como mirando a ver cómo ponía la cocina de su nueva casa y no encontraba como la manera de armar su cocina, por así decirlo. Entonces fue a donde llegó un señor llamado Cristian y le dijo que si le ayudaba. Entonces a ella le pareció como muy raro que pues la quisiera ayudar. Entonces la ayudó, le armó la cocina y posteriormente ella le invitó a un café. Entonces ellos dos terminaron entablando como una amistad tiempo después, ya después de tanto tiempo hablando, y pues se veían literalmente todos los días y constantemente salían, y Cristian la trataba como de sacar y invitarla a salir, y después de eso como que si tuvieron un noviazgo. Ellos se acostaban continuamente, tenían relaciones, se quedaban en el apartamento del uno al otro. Llegó cansada de su trabajo, entonces ella como que estaba medio abierta la puerta. Entonces ella pensó que había entrado alguien y pues ella pensó que eran ladrones y que le habían robado todo, pues se veía a simple vista como que todo estaba en desorden. Entonces a ella después ella llama a Cristian y le dice que la ayude a entrar, pues porque tenía miedo de que hubiera algo. También además estaba la música a todo volumen. Entonces luego como que entra Cristian, se da cuenta que el equipo está a todo volumen y encuentra una V roja en la pared que dice que pues se sorprendieron porque ellos no entendían cuál era la razón, si ella no se había metido con nadie. Julia nunca se había metido con nadie, no entendía si no la robaron, entonces por qué hacían esto. Entonces ella después se puso a analizar la pared roja con la V y se dio cuenta que era como de su amiga, que se llamaba Verónica. Entonces al darse cuenta que había sido su amiga, ya ella llamó a la policía y empezó a decir como que estaba un poco triste porque ella creía que cualquier persona podría entrar entonces a su apartamento. Entonces, continuando con la historia, luego que este personaje que se llama Philip, es un hombre trabajador que tiene como una empresa. Él
él tiene una esposa que está estudiando y se llama Vivian. Entonces él como que contrata tiempo después a una secretaria llamada Jasmine, con quien desencadena una aventura y tienen relaciones en la oficina, le empieza a mentir a Vivian. Entonces, él como en su arrepentimiento, él le cuenta a su amigo Marcel, que él tiene un amigo casi de toda la vida que se llama Marcel, que lo ayudaba en casi todos los momentos. Entonces él le consultó y Marcel le dijo que pues no le contara, que porque esto iba a ser como para problemas y iba a terminarse su matrimonio. Pues tiempo anterior, Philip le había pedido matrimonio en un restaurante a Vivian, pero pues estaba como asustado, pero aún así le pidió matrimonio y pues ya todo estaba como preparado o lo iban a hacer. Entonces Marcel le aconseja que no diga nada porque pues se va a acabar lo de ellos dos. Entonces él dentro de su remordimiento él despide a Jasmine, pues él creía como que iba a seguir esta aventura. Entonces después de que la hubieran despedido, entonces va a su oficina rápidamente, saca todas sus pertenencias y se va rápidamente pues de su trabajo. Y entonces Philip pues no hubo más rastro de ella, pero después de esto como que él quedó como que el remordimiento y entonces le decide como contar a su esposa, pero eso va a suceder mucho más adelante. Antes de todo esto él recibió unas llamadas muy raras de gente que se quedaba callada. Entonces Philip pensaba que era Jasmine. Entonces luego él decía Jasmine y preguntaba si era Jasmine la que estaba ahí. Y duró así varias veces hasta que dejó de recibir llamadas extrañas. Entonces luego él le decide contar a su esposa, la invita a un restaurante o una cafetería y le cuenta lo sucedido y le dice sin remordimiento alguno, le dice que se acostó con Jasmine y que había sucedido más de una vez. Entonces Vivian, en medio de su angustia, pregunta que cuándo y por qué. Y ella como que finalmente decide cómo terminar con él, pues era algo que ella no iba a permitirse perdonar. Al final de todo esto, las tres historias se relacionan. Entonces, el papá de Sofía y Moritz fue como secuestrado. Entonces ellos dos como que deciden investigar como dentro de sus archivos qué fue lo sucedido, por qué razón lo secuestraron. Entonces deciden investigar muy a fondo y encuentran que tienen dos hermanos más. Entonces ellos empiezan a recibir unos correos muy raros, también Philip y Julia empiezan a recibir unos correos raros, igual que Moritz y Sofía. Los cuatro reciben unos correos muy raros. Entonces al final como que ya. Luego decidieron contactar a sus otros dos hermanos, que eran Philip y Julia, por lo cual regresan como a su pueblo anterior y se encuentran con ellos y deciden irse como a una cabaña alejada, pues ellos creían que era una amenaza lo de la UE, ellos creían que era como un tipo de amenaza y pues tras del secuestro de su padre, entonces ellos se asustan y deciden irse los cuatro a una cabaña y se dieron cuenta que el amigo de Philip, Marcel, y Sofía, Félix, que era la persona que le gustaba, y Julie, eran los tres mismos personajes que los estaban posteriormente como amenazando. Entonces descubren esto y finalmente como que llegan tres tipos a la cabaña y los empezaron a amenazar. Entonces después como que en medio del forcejeo pues les iban a disparar. Entonces se escuchó un disparo, pues Moritz había tratado de impedir el disparo en medio de forcejeos. Entonces en medio del forcejeo se escuchó el disparo y llegó la policía posteriormente. Y al final terminaron
buscando a su padre, porque al final no lo terminaron encontrando, y así finaliza la historia. Gracias. Una breve entrevista. Primero, aceptar que la historia me gustó, ya que presenta temáticas o cuentos diferentes, narraciones diferentes, las cuales hacen que, no, que el libro no se centre solamente en una temática absoluta, sino que se desvíe mediante varias manifestaciones, mediante varias experiencias, las cuales nos brindan diferentes puntos de vista, diferentes vivencias por los protagonistas. Y tengo que admitir que la que más me tramó, la que más me llamó la atención, fue la de Philip, el cual le fue infiel a su esposa solo por contratar a un ayudante, por así decirlo, una empleada, que ni siquiera la valoró desde un principio, que solamente por ser una cara bonita ya la contrató, y gracias a eso terminó rompiendo su relación, dañando su matrimonio y posiblemente cambiándole toda su vida, solo por dejarse llevar sus, por sus instintos más primitivos.